Castillo está cumpliendo ya una preventiva desde el 7 de diciembre por el delito de rebelión, ¿no? Leía las redes sociales y hay muchas preguntas respecto de, ¿se acumulan las preventivas? ¿Qué sentido hay de poner una de 36 meses? Todo eso lo va a explicar el doctor Rodríguez, que esta mañana nos acompaña y a quien le damos nuevamente la bienvenida. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, Pamela, Claudia, un placer estar con ustedes. Pongamos un poquito las cosas en contexto, doctor, porque hay varias investigaciones abiertas en contra del señor Castillo. La preventiva de ayer de 36 meses es por el caso Petro Perú. ¿Se acumulan las prisiones preventivas o cuál es el plazo que ahora mismo va a tener que cumplir en prisión preventiva el señor Castillo? A ver, no se trata de una acumulación, sino que coexisten de manera paralela. ¿Por qué razón? Porque cada investigación fiscal tiene una estrategia, tiene un cronograma de actividades, de diligencias, y que sobre la base de esa actividad procesal es que se estima un plazo necesario de prisión preventiva para que la persona que está privada de su libertad no obstaculice la investigación o el peligro de fuga no se materialice. Por lo tanto, mientras las investigaciones se vayan abriendo, no se sorprendan ustedes que los diversos fiscales podrán ir completando prisiones preventivas y estas se irán cumpliendo y cada una correrá su plazo en forma paralela y cada una de ellas pues realizará la actividad probatoria que le corresponde. Por eso es importante recordar cuando ustedes en alguna oportunidad han escuchado una lectura de sentencia, ¿no? Esta sentencia que, por ejemplo, permite que la persona salga del penal o cuando se revoca una prisión preventiva, al final el magistrado no dice que la persona será excarcelada si no existe orden pendiente de otra autoridad competente. Es decir, no hay ningún problema que coexistan. Esto es absolutamente legal. Ahora, lo que también es importante separar son los casos, ¿no? Porque efectivamente la gente también se puede sentir confundida respecto a la gran cantidad de investigaciones que en este momento el expresidente Castillo tiene, ¿no? Esta en particular es la primera en realidad por la que uno realmente esperaba que hiciera frente a la justicia y que quiso evadir cometiendo el otro delito, ¿no? El delito de un intento de golpe por el que también tiene esta prisión preventiva de 18 meses. Claro, este es el primer caso. Acá también está investigado Silva por el famoso supuesto de Puente Tarata. Así es. Y por tanto se trata del primer escándalo de este gobierno, así es, de magnitudes enormes, en donde se evidenció cómo se destinaba parte del erario público o se buscaba destinar para que acabe en manos de un determinado grupo y que se estaban canalizando todas estas licitaciones para beneficiar a determinadas empresas. Esto fue lo primero que se encontró y esto fue lo que ha sido objeto del requerimiento hecho por el Ministerio Público. Esa es la razón, por ejemplo, por la que Silva ya tiene un requerimiento de las autoridades y está fugado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta es la primera de las carpetas que va a requerir de parte del Ministerio Público una solicitud de prisión preventiva, pero creo que no va a ser la única. Ok. Si no va a ser la única, y eso queda claro, porque usted acaba de decir algo, ¿no? El análisis de elementos van a seguir configurando la preventiva, sobre todo en la obstaculización y el peligro de fuga. Y aquí mi pregunta es, si hay varios casos ya que han cerrado rutas de complicidad, donde ya se tiene un organigrama criminal, ¿por qué seguimos en la discusión de dar preventivas tan largas cuando el ojo del derecho debería ser garantista? Pasemos a una siguiente etapa. A ver, Claudia, extraordinaria pregunta, pero hay que siempre hacer una diferenciación notable. Yo estoy, y lo he dicho públicamente en el programa con ustedes, yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva cuando de ella se abusa. La prisión preventiva tiene que ser excepcionalísima. Pero mire ustedes, estamos ante una organización criminal liderada por, en aquel momento, el presidente de la República, con todo el poder a su alcance, con todo el poder para destruir pruebas, con todo el poder para permitir la fuga, por ejemplo, de Silva, de su sobrino. Es decir, estamos hablando de la persona que ostentaba la magnificencia absoluta de poder en el Estado. Y por lo tanto, esta persona, el día de hoy, no es que ese poder se haya anulado,
detrás de estos actos de subversión que hemos conocido y que hemos además mucho sufrido a partir de la toma ilegal de carreteras, los atentados contra nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, esto es parte de la organización criminal montada por Castillo durante el año y medio que estuvo en su gobierno. Es decir, sigue representando un peligro de fuga y sigue representando un peligro de entorpecimiento hacia la investigación. Por eso, mientras ello no se disuelva, no va a haber ninguna posibilidad que una autoridad no le dé una prisión preventiva. El hecho que esté preso no ha significado lamentablemente una reducción de potencial riesgo que representa. Mire usted las personas que han ingresado a visitarlo y a partir de ahí cómo se han generado estos actos de subversión a nivel nacional. Ahora, entendemos que el sistema evalúa los casos por separado, ¿no? Me refiero a las personas, ¿no? Correcto. El señor Pedro Castillo tiene esta preventiva porque efectivamente intentó vulnerar el sistema, en algún momento lo hemos visto intentando también irse a una embajada a asilarse, ha tenido toda la posibilidad de ejercer el poder. Tenemos, por ejemplo, el caso del señor Silva, que se fugó, que no sabemos dónde está. Pero todos estos elementos no configuran también para evaluar a los otros, porque, por ejemplo, el señor Heiner Alvarado no tiene las mismas medidas que tienen los demás y son sus coimputados. A ver, Pamela, mire usted, yo tuve justo hace 2 días una entrevista en el set de su canal y yo anticipé que la prisión preventiva, de acuerdo a lo que yo había escuchado de la audiencia y las alegaciones, solo se la iban a dar a Castillo y a Silva. Yo pensaba que no se la iban a dar al exministro Heiner Alvarado, pero no por solamente la fundamentación de la Fiscalía, que no estuvo, creo yo, con la acuciosidad que merecía la situación de Heiner Alvarado, sino adicionalmente por la labor que la defensa de Heiner Alvarado comenzó a hacer, no en el momento que recibió este requerimiento, sino desde el primer momento. Mire usted que Heiner Alvarado desde el primer momento se allanó a que le levanten la tutela que tenía por ser exministro para que lo investigue. Es decir, ha tenido un comportamiento en donde él, ¿no?, y su defensa desde el primer instante preveyeron que era posible que le soliciten una prisión preventiva y se han preparado para esas circunstancias. Sí. Hay que agregar, claro, también que vuelvo a decir, si lo comparamos con otros comportamientos de los representantes del Ministerio Público, en el caso de Heiner, la Fiscalía pues no fue fina, no entró al nivel de detalle para tratar de convencer al magistrado de que Heiner Alvarado representaba un peligro de fuga o de obstaculización de tal magnitud que merezca estar privado de libertad. No significa que Heiner Alvarado es inocente, hay que ser siempre claros. La prisión preventiva no es adelanto de pena, la prisión preventiva no significa que te voy a castigar de antemano, sino simplemente que el riesgo procesal es tan grande que no tengo otra que darte libertad. Y en el caso de Heiner han dicho, hay riesgo procesal, no es que no exista, lo hay, pero no de esta magnitud, por eso le doy comparecencia con restricciones. Sí. Es cierto, ¿no? Seguramente largo va a ser el debate en algún momento de las prisiones preventivas frente, ¿no? Y lo voy a decir como seguramente los dicen los abogados, ¿no? Tener un sistema en donde cañemos a las personas, como se dice, ¿no?, en el argot, pero no sancionemos, ¿no?, que no avancemos en etapas, que es lo que finalmente es lo que buscamos todos, ¿no? Hay algo que quiero a propósito de los escenarios que ha evaluado Pamela como coimputados, y es lo que ha ocurrido con Betsy Chávez, ¿no? La situación de ella es totalmente diferente y bastante particular con lo que ha ocurrido en las últimas horas, respecto de que del anuncio que ha hecho el señor Romero, el ministro del Interior, de que ella ha pedido la suspensión de su seguridad, ¿no? ¿Podría estar ahora mismo el Ministerio Público o debería, doctor Rodríguez, emitir una medida que pueda garantizar la presencia de la señora en suelo peruano? Definitivamente es posible. Ya hemos tenido un escenario similar en el caso de Silva, que prescindió de su seguridad que hizo y exactamente acabó lo mismo, así es, fugado de la justicia, por lo menos, no sabemos si del país, pero por lo menos de la justicia nunca más dio la cara, nunca más se le encontró.
y estaría cometiendo en esencia el mismo comportamiento la ex premier Betsy Chávez. Sí. Por lo tanto, la Fiscalía con ese antecedente podría acelerar alguna medida de carácter urgente para restringir su libertad. Pero vuelvo a repetir, esto solo pasa cuando el Congreso le levanta la tutela que tiene como exministra y como congresista en ejercicio, aunque esté suspendida, sigue siendo congresista, sí, para que de esta manera pueda actuar la justicia. Esto tiene que hacerse en el más breve término, porque de lo contrario hay seguramente la posibilidad de que se sustraiga de las investigaciones. Y hay que ser también muy enfático, porque es muy probable que ella trate de ir a alguna embajada, porque al haber una alerta migratoria en el mismo momento que va a migraciones y hace algún control, lo vamos a conocer todos y se va a poder conocer en alguna forma cuál es su destino. Y es porque no se trata ella de una persona que esté siendo perseguida políticamente, como tampoco lo es Castillo. Seamos muy enfáticos en esto, diferenciemos. Que sean políticos no significa que la justicia los persigue por esa condición. Los persigue porque han cometido delitos. Porque Castillo no solo dio o intentó dar un golpe de Estado, un delito de rebelión en grado de tentativa, sino que adicionalmente Castillo está involucrado como líder de una organización criminal, y no del día de hoy, no con el gabinete presidido por Otárola, no con Patricia Benavides siendo fiscal de la Nación. Desde antes, la doctora Cesenarro, en el primer caso que abrió, siendo fiscal de primera instancia y estando la anterior fiscal de la Nación, fue clara y enfática en decir que la cabeza de esta organización criminal era Pedro Castillo. Es decir, esto no es novedad, esto se ha dicho hace más de año y medio. Y por lo tanto, el comportamiento de Castillo, siendo el líder de una organización criminal que comete delitos contra el patrimonio estatal, no lo convierte en un perseguido político, lo convierte en un delincuente que ha buscado, a partir de esta estructura organizada, tomar el poder y utilizar las arcas del Estado como si fuesen propias. Ahora, doctor, siguiendo con esta comparación que estamos haciendo, ¿no?, del caso de Betsy Chávez con el de Juan Silva, que hizo exactamente lo mismo, ¿no? Primero desistió de su resguardo policial y después se hizo humo. En algún momento se informó que la policía le seguía los pasos a Juan Silva, pero también lo llegaron a perder, ¿no?, hasta que finalmente ya no sabemos exactamente en dónde se encuentra. En este momento, con Betsy Chávez, aunque no haya ninguna medida en su contra de restricción, la policía podría estar también haciendo una suerte de seguimiento para que, en el caso el Ministerio Público solicite alguna medida, allí sí ejecutarla. Sí, claro que es posible. La fiscal de la Nación, que es la encargada de investigar a una persona aforada, como el caso de Betsy Chávez, es la que podría ya comenzar a dirigir las acciones contra ella y solicitar a la policía que haga, ¿no?, una suerte de seguimiento previo con fines de ejecución de medida. Esto es absolutamente válido y, ojo, esto se hace en todos los casos, no solo en el caso de ella, sino en todos los casos en donde la Fiscalía va a dar una detención preliminar, es decir, una preliminar que no tiene necesariamente, y por el contrario, es clarísima la norma, no se le comunica a las partes, solo lo sabe el fiscal y el juez. Ahí se hace el seguimiento previo para asegurarse la ubicación de la persona y se ejecute la medida. Recuerde usted también que se ha dicho de forma incuestionable ya en aplicación del nuevo Código Procesal Penal que estas medidas se pueden dar y que todas las personas aforadas sí pueden ser objeto de investigación aun cuando no se le haya levantado el foro. Pasar las siguientes etapas sí complica las circunstancias. Bueno, vamos a estar alertas, ¿no?, frente a esta situación, como de otra también. Y doctor, aprovechando ya la oportunidad, ¿no?, hace 2 semanas hablábamos de la luz verde para la extradición finalmente de Alejandro Toledo, pero ayer en una audiencia hay varias cosas que comentar, ¿no?, respecto de lo que ha sido, porque el juez Hickson ha indicado que va a tomar una decisión después del 9º circuito de la Corte, se pronuncie a esperas de que se niegue la apelación a Toledo. Si lo hicieran, dijo él ayer, se va a conceder la moción y luego se ordenaría que Toledo se entregue. Esto último es, y ya lo hemos visto en los últimos días, que se entregue. ¿Cómo es que la entrega finalmente o no facilitaría y la falta de disposición en este caso?
Mire usted, al inicio el juez había decidido no esperar la apelación. El juez había dicho que solamente le otorgaba 7 días para asegurarse que fundamente sus recursos. Posteriormente se le han presentado, evidentemente, documentos, se le han presentado mociones y pedidos al juez. En alguno de ellos debe haber algún fundamento que no conocemos, y a partir de ese fundamento es que el juez cambia su decisión y dice, muy bien, le vamos a permitir estar hasta la audiencia de apelación. Pero como usted también lo ha escuchado, esta audiencia de apelación debería ser en los próximos días ya. Sí. La justicia norteamericana no va al ritmo de la nuestra, va a un ritmo muchísimo más acelerado. Y por lo tanto el juez lo ha anticipado. Decidido ello en apelación, inmediatamente se va a ejecutar la medida. Y por lo tanto, el que la defensa de Toledo se allane facilitaría las cosas no solo para él, sino incluso para el propio Estado peruano. Que una persona pues llegue al país ya en estas circunstancias y lo que haga es allanarse al requerimiento, en su momento esto le va a poder ser útil como un comportamiento procesal de sometimiento a la justicia. Pero si no lo hace, obviamente eso no significa que la autoridad norteamericana no puede ejercer sus prerrogativas para pues conducirlo de otra manera, ¿no? Tengo la sensación, no sé, aclárelo usted, puede estar equivocada, de que el equipo especial no está acelerando finalmente lo que ya hace días, ¿no? Se hablaba de formar una comisión importante con autoridades, con trabajo articulado de Interpol y demás, que nos pueda acercar a que el proceso sea mucho más dinámico. Esto es así porque ayer uno de los puntos de los que se hablaba en esta audiencia era la pregunta, ¿no? Y se la hacía Karen Barbosa ayer en El Comercio, que ella siguió la audiencia. ¿Hablaríamos del próximo año? O sea, es importante saber y aclarar finalmente qué es lo que va a hacer el gobierno sobre este plan D. Mire usted, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, en el ámbito norteamericano sí resulta ser trascendental el protagonismo que tiene la defensa en una situación de esta naturaleza. Me refiero a la defensa del Estado. Ya ustedes lo han conocido, el Estado peruano a un inicio pues parecía ser que no quería traer a Toledo porque se contrataron estudios de abogados que no estaban a la altura de los estudios de abogados que contrataba el expresidente. Y esto significaba claramente la dilación a la que este procedimiento ha llegado. Entonces se hizo unos cambios, pero como usted lo señala, es importante cuando uno requiere a otro Estado, a un expresidente, que haya un compromiso del gobierno. Es decir, que el Estado requerido, a través de los órganos oficiales que permiten ello, no solo cooperación del Ministerio Público, relaciones exteriores, le comenten al Estado, le presenten los pedidos diciendo que el país urgentemente necesita que esta persona, que en su momento había sido alto dignatario, pues responda por los cargos tan graves. De eso no hay duda en el sistema norteamericano, de la gravedad. Por eso es que el juez había dicho que la extradición procede. El problema acá ya es un problema del procedimiento y también evidentemente de que la defensa del Estado peruano esté a la altura de las circunstancias y de que exista cooperación con la defensa desde las autoridades que requieren su presencia acá en nuestro país. Y usted ha dicho, el equipo Lavallato tendría que ser el primero en estar presionando a efecto de que esta persona sea traída de una vez. Pero bueno, yo siempre hago la comparación. La velocidad con que se mueve el equipo especial del poder dirigido por la doctora Barreto, pues es velocidad de carrera de rally, ¿no? Y la velocidad con la que se mueve el equipo Lavallato, pues en el mejor de los casos es de paquidermo. La lentitud es absoluta y la diferencia es clarísima. Entonces ahí significativamente, pues la autoridad máxima del Ministerio Público es la que tendría que tomar ciertas medidas para que estos casos vayan al ritmo que corresponde. No es posible que pues tengamos casos en Lavallato en donde jueces le devuelvan la acusación 9 meses a un fiscal por básicamente incompetencia, ¿no? Sí, bien, gracias, ¿no? Ha quedado bastante claro. Estaríamos hablando del tercer presidente que tendría que estar detenido en Diroes. Vamos a estar bastante atentos siguiendo esto que puede ocurrir en los próximos días. Doctor Rodríguez, gracias. Gracias, doctor. A usted le agradezco.